tema y el práctico anterior es como el posterior es continuación de este tema. Es como qué va a pasar con los glúcidos, con los hidratos de carbono que entran al cuerpo, o en el caso de ustedes, que es lo que sucede también en las plantas. Me parece que es un poquito más cortito el práctico de hoy. ¿Han podido hacer algo de la cartilla? ¿Han tratado de resolver algo? No, profe. ¿Sí? Y con el volumen. Ah, no, está al máximo. Bueno, espero. El primero es con el gráfico, con el dibujo. En el siguiente esquema se presenta las rutas metabólicas principales de los glúcidos para la célula animal y vegetal. Indique los compartimentos celulares, las rutas metabólicas que reconozca, los sitios de formación y consumo de poder reductor, las vías anabólicas y catabólicas. Esta misma gráfica la van a ir llenando ahora y más adelante también. Por supuesto que ahora no conocen casi nada de lo que hay que llenar, más adelante la van a ir llenando completamente. Pero está bueno como para darse una idea de un paneo de general de lo que sucede. Cuando les hablan compartimentos celulares, se refiere a qué parte de la célula, si ocurre en el núcleo, si ocurre en el citoplasma, si ocurre en el ribosoma, en el retículo endoplasmático, en la mitocondria. A eso se refiere cuando hablamos de compartimentos celulares. A ver que busco el grafiquito. No se abrió con... A ver. La guía. Ahí la ven, ¿verdad, la guía? Sí, profe. Ahí, esto sería una célula completa. Bueno, acá está con nombre. Esto que está acá es la mitocondria. Y todo lo que está alrededor va a ser el citoplasma. Es el citoplasma. Entonces, si han visto ahora cómo se llamaría este paso donde pasamos de glucógeno. ¿Qué es el glucógeno? La unidad de reserva, profe. Es de reserva, sí. ¿Y cómo es la molécula? Ramificada. ¿Cómo? Ramificada. Polisacárido. Es un polisacárido. ¿Qué quiere decir eso? Que sea un polisacárido. Está formado por varios monosacáridos. ¿Qué monosacáridos? Glucosa. Glucosa. Es un polisacárido. Poli es muchos, sacáridos, azúcares. En este caso, el glucógeno son cadenitas de miles de glucosas unidas por enlace 1,4, que ustedes vieron en orgánica. La glucosa tiene 6 carbonos, en el anillito está el carbono 1, 2, 3, 4, 5, el 6 está arribita, y entre el carbono 4 y el 1 de un anillo y del otro se forma la unión alfa, porque iba por abajo, alfa 1, 4. Tiene ramificaciones, la amilosa es más lineal, la amilopectina es más ramificada, tienen las cadenitas de las glucosas unidas por enlace 1,4 y donde hay una ramificación, donde va a salir otra ramificación para arriba, está la unión 1,6. La 1,6 es en la ramificación y toda la cadenita es 1,4.
es un polisacárido y como también dijeron, es de reserva energética. Cuando nos hace falta, tenemos glucógeno guardado en los músculos principalmente, cuando nos hace falta glucosa, el glucógeno se va a degradar para que pase glucosa a la sangre. Y en las plantas, ¿cuál es el polisacárido de reserva? El almidón. El almidón. El almidón para las plantas, el glucógeno para nosotros. Entonces, ¿cómo se llamaría este pasaje de glucógeno a glucosa? ¿Me pueden dar? Degradación, ¿verdad, profe? Podría ser degradación de polisacáridos o también se puede llamar glucógenolisis. Lisis es ruptura. Glucógenolisis podría ser también. O degradación de glucógeno. Este pasaje de glucosa piruvato, ¿cómo se llama? Glucólisis. Glicólisis o glucólisis es lo mismo. Creo que también me decía que marque dónde los sitios de formación y consumo de poder reductor. En la degradación del glucógeno se liberan, cuando vamos hacia abajo, todo esto hacia abajo va a ser catabolismo. Todo esto así, hasta acá abajo va a ser catabolismo. Todo esto hacia abajo va a ser oxidativo. Todo esto hacia abajo va a ir liberando energía. ¿Liberando energía de qué forma? Como ATP o como NADH o como FADH2, o sea, como coenzimas reducidas. ¿Está clarísimo eso? Sí, profe. Bien, estamos medio dormidos hoy, me parece. Estaban más colaboradores la semana pasada. De glucógeno a glucosa, ¿se liberan NADHs? ¿Hay reacciones de oxidación ahí? ¿Se liberan NADHs en la degradación del glucógeno? No. No se liberan. En la glicólisis, ¿se liberan NADHs? ¿Se liberan NADHs en la glicólisis? Sí, profe. Sí, ¿cuántos? Dos moléculas. Dos se liberan. La clase terminó en esta reacción que pasa, el piruvato tiene un transportador, la mitocondria tiene dos membranas. La externa es bastante permeable, es como que deja pasar muchas cosas. La que es bien complicada y selectiva es la membrana interna. Esta es la que forma las crestitas, esta es muy selectiva y deja pasar muy pocas cosas que ella considera que pueden pasar. El piruvato sí tiene un transportador, así que el piruvato se puede meter en la mitocondria. Y la clase de ayer terminó en esta reacción, donde pasamos de piruvato a acetil-CoA, que se la llama reacción nexo a esta, aunque ayer la Moni no la dio como reacción nexo, es la formación de acetil-CoA. Esta, si le quieren poner nombre, sería reacción nexo, pero si no, bueno, es la piruvato deshidrogenasa la que cataliza esta reacción. Y acá también se libera un NADH. Acá también se libera un NADH. Hasta acá llegaron ayer. Después este acetil-CoA se va a meter en este ciclo redondito que se llama ciclo de Krebs, donde también se va a obtener ATP por un lado, se va a obtener NADH por otro lado, FADH2 por otro lado, y esos NADH y FADH se van a meter en la cadena respiratoria, que acá es donde se sintetizan la mayor cantidad de ATPs. Acá se sintetizan todos los ATPs por fosforilación oxidativa, se llama el mecanismo por el que se forman todos los ATPs acá abajo, que es la cadena respiratoria, acá iría escrito cadena respiratoria, es la fosforilación oxidativa. Y después acá tienen que la glucosa, esta glucosa, que en realidad es la glucosa 6-fosfato, puede pasar a formar pentosas.
pentosas son azúcares de 5 carbonos y también otros azúcares de otros tamaños. Esta vía se llama ruta de las pentosas, que la van a ver el martes en teoría. Ruta de las pentosas se llama esta vía. Y también van a ver el martes que viene la formación del glucógeno, que puede ser glucógeno génesis. Así como yo acá les dije glucógeno lisis, porque lo rompe, acá glucógeno génesis en la formación del glucógeno. Y esto sí vieron ayer, de piruvato a lactato, en la célula animal, de piruvato a lactato, ¿qué sería eso? ¿Una qué? Que estamos flojos hoy. Cuando el piruvato en vez de... ¿Cómo? Una fermentación. Eso es una fermentación. ¿Y en qué condiciones ocurre la fermentación? ¿Qué tiene que haber o qué no tiene que haber? Era anaeróbica. Es anaeróbica. ¿Qué quiere decir eso? Sin presencia de oxígeno. Exactamente. Yo les dije, la vía que genera mucha energía, en el caso de la glucosa, que genera 30 o 32 ATPs, es cuando la glucosa pasa a piruvato, de piruvato a acetil-CoA, se mete en el ciclo de Krebs y de ahí seguimos a la cadena respiratoria. Ahí, por cada glucosa, vamos a obtener 30 o 32 ATPs en el total. Acá, cuando no hay oxígeno, no puede seguir esta vía. Entonces se desvía para la izquierda para formar lactato con fermentación, donde lo único que vamos a obtener como ATP va a ser los 2 ATP de la glicólisis, que lo vamos a seguir teniendo los 2 ATP de la glicólisis, pero ya no vamos a tener los 28 y 30 ATP que juntamos hasta acá abajo. ¿Estamos? Pero bueno, tiene una ventaja la fermentación y por eso sucede. Ya hablamos de eso un poquito más adelante. En los vegetales va a ser lo mismo, apenitas más complicado, porque ahora tenemos la mitocondria acá abajo. Este plastidio puede ser un plastidio o puede ser un cloroplasto también, cloroplasto. Y esto que está acá es el citoplasma. Entonces, a ver si puedo. No tengo bien el puntero ahí, no sé por qué. Entonces, lo que circula en la planta, a diferencia de la sangre de los animales y de los humanos, en la sangre nuestra circula la glucosa. En las plantas lo que circula es la sacarosa. Se puede almacenar la sacarosa o se puede degradar en las dos hexosas, que son glucosa y fructosa. Esas hexosas pueden hacer la glicólisis, ¿ven? Ahí es degradación de sacarosa. En este cuadradito es degradación de la sacarosa. Acá, de hexosa a triosa y a piruvato, todo eso es la glicólisis. Todo eso es la glicólisis hacia allá abajo. Ese piruvato va... Ahí también, este es para el NADH, porque se obtiene NADH acá. En la glicólisis se obtiene NADH. Ese NADH acá se está metiendo en lo que es la cadena respiratoria. Y ese piruvato se va a meter de la misma manera que en los animales, adentro de la mitocondria. Dentro de la mitocondria ese piruvato se va a transformar en acetil-CoA. El acetil-CoA va a entrar en el ciclo de Krebs, se va a producir FADH, NADH, ATP, y los FADH y los NADH van a entrar en la cadena respiratoria para producir muchísimos ATPs. Al igual que en la célula animal, esas hexosas o las triosas se pueden meter en la ruta de las pentosas. Ruta de las pentosas, donde se va a obtener las ribosas, principalmente ribosa, y también se obtiene coenzima que es el NADPH. Siempre hasta ahora ustedes habían visto NADH. En la ruta de las pentosas se produce otra coenzima reducida, que es el NADPH. A su vez, en las plantas, como reserva ellas forman almidón, y cuando le hace falta lo degradan al almidón, o sea, acá sería la degradación de polisacáridos, y puede ocurrir la primera parte de la glicólisis en el cloroplasto o en el plastidio. Pasa de hexosa a triosa, Esa hexosa puede salir afuera para hacer la glicólisis o puede pasar a triosa en el cloroplasto y después salir
al citoplasma y después continúa la glicólisis. La glicólisis termina en el citoplasma, pero puede empezar dentro del cloroplasto o el plastidio, pero después se va al citoplasma para seguir. Y acá, algo que no tenemos nosotros es la fotosíntesis. La planta, por el dióxido de carbono del ambiente y con la acción de la luz del sol, puede generar por fotosíntesis triosas y puede formar glucosas. Entonces, por fotosíntesis forma triosas y exosas, que son las que después van saliendo afuera. También puede haber ruta de las pentosas dentro del cloroplasto o el plastidio. Como verán, son millones de cosas que las van a terminar sabiendo de punta a punta con fórmula y con todo ustedes. Seguimos adelante. Mencione los hidratos de carbono digeribles que se incorporan con la dieta en los animales. Ah, está cambiada esta, de la que yo tenía en papel. Mencione los hidratos de carbono digeribles que se incorporan con la dieta en los animales monogástricos. Realice el esquema con las enzimas y los productos de hidrólisis de los mismos. Mencione un hidrato de carbono no digerible. Eso está en un cuadrito en la transparencia. ¿Qué glúcidos van a entrar para degradarse? ¿Qué glúcidos entran al cuerpo? ¿Cómo? ¿Sacarosa me estás diciendo? Casi no te escucho. Sí, solo que dice glúcidos como monosacáridos. ¿En qué monosacáridos se rompe la sacarosa? En glucosa. ¿Y qué más? Y fructosa. Casi no te escucho nada. Entonces, pueden entrar glucosas, pueden entrar fructosas. No, ya me debo haber pasado. La lactosa, la de la leche, ¿por qué está formada? Ahí. Por glucosa y galactosa. ¿Por? Y galactosa. Sí. ¿Dónde está? Si había una. Con las enzimitas y todo. No, entonces. O me la han cambiado. Estaban con las enzimas y todo, la transparencia que yo me acuerdo. Ahí sí se ve. Esta. Ahí tienen el almidón, hemos dicho que eran cadenitas de glucosa. Con la amilasa se va rompiendo en cadenas más cortas. La maltosa tiene dos azúcares, la maltotriosa tiene 3, dextrinas límites pueden ser cadenitas cortitas con la ramificación, por ejemplo. Entonces, el almidón se va rompiendo en pedazos más chiquitos. Y con alfa-glucosidasa ya se termina transformando todo en glucosa, porque el almidón era solo de glucosa. Y lo mismo pasaría con el glucógeno, porque nosotros podemos comer almidón con los hidratos de carbono, con los fideos, pero también podemos comer glucógeno con la carne. O sea, con una glucogenasa también la vamos a ir cortando y después con alfa-glucosidasa la vamos a terminar de romper en glucosas. La lactosa te da glucosa y galactosa. Y la sacarosa te va a dar glucosa y fructosa. Y ahí están las lactasas, las sacarasas, o sea, todas las enzimas. Y de ahí ya todos estos azúcares van a ir entrando y en general todos se terminan transformando a glucosa. A glucosa o fructosa, porque la fructosa también puede entrar en la glicólisis porque también es parte de la glicólisis. ¿Qué hidrato de carbono no es digerible para los monogástricos? ¿Qué hidrato de carbono no podemos digerir los monogástricos? Celulosa. La celulosa. La celulosa, nosotros no tenemos las enzimas para degradar la celulosa. Entonces, para nosotros, todo lo vegetal que comemos es parte de la fibra de la dieta, que también nos viene bien para mover bien los intestinos y todo, pero no lo podemos digerir. ¿Quiénes pueden digerir la celulosa? Los rumiantes. Los rumiantes, que no son gracias al aparato digestivo del propio rumiante,
es gracias a un pool de bacterias que tienen en el rumen, que las bacterias esas son las que degradan la celulosa y te da todos los sillares para que vos los utilices. Quien la degrada es la bacteria en realidad, la flora del rumen. Degradación de polisacáridos endógenos en animales y vegetales. Nombre, las enzimas que participan en cada caso y su función. ¿Cuáles son los productos que se obtienen en este caso y cuál es la enzima reguladora y cómo se regula? ¿Qué enzima participa en la degradación del glucógeno? ¿Qué enzimas? Son dos. Dos las principales. Degradación del glucógeno. O del almidón, que es el mismo. Tengo anotado que la glucógeno fosforilasa y la enzima desramificadora. Perfecto. Esas son las dos principales enzimas que participan. La glucógeno fosforilasa, ¿qué hará en la cadena del polisacárido? Elimina los extremos no reductores. Lo más que eliminarlo, bueno, sí, elimina también. Corta. Yo les dije, tienen la cadenita de polisacárido, hay un extremo que es no reductor y otro es el reductor por la posición de la molécula, va cortando, tac, 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 corta las glucosas para ir liberándolas. Porque ¿cuándo actúa la glucógeno fosforilasa? Cuando necesitamos, yo ahora, por ejemplo, acabo de desayunar, entonces yo estoy consumiendo la glucosa que acabo de ingerir con el desayuno. Pero dentro de unas 5 o 6 horas, si no vuelvo a comer, mi cuerpo sigue necesitando glucosa. Entonces, ¿qué va a hacer? Si yo no vuelvo a comer, mi cuerpo va a empezar a degradar glucógeno para ir largando glucosa a la sangre. Yo siempre la sangre tiene que tener un determinado nivel de glucosa para andar todo, para que todo funcione bien. Entonces, si yo no consumo nada, voy a empezar a degradar glucógeno para ir liberando glucosa hacia la sangre. Quien corta esa cadena de glucógeno es la glucógeno fosforilasa. Corta por hidrólisis. Cortar con hidrólisis cortaba con agua, ¿se acuerdan? Las hidrolasas. ¿Es una hidrolasa? No. No. ¿Con qué corta? No. Con fosfato. Con fósforo. Corta con fósforo. Sí, bueno, Hace sí. fosforólisis, se llama eso, fosforólisis. Entra un fosfato y corta, entra un fosfato y corta. Y ese fosfato queda pegado en la glucosa que cortó. Entonces yo no voy obteniendo glucosas. ¿Qué voy obteniendo? Glucosa 1-fosfato. Glucosas 1-fosfato. Ya vamos a ver el dibujito para que se les aclare, pero los quiero escuchar un poco a ustedes. Esa glucógeno fosforilasa corta hasta un determinado lugar y después ya no puede actuar más. ¿Quién va a empezar a actuar después? La enzima desramificadora. La desramificadora, que lo que va a hacer es cortar donde haya una ramificación. Cuando saque la ramificación, me va a volver a quedar otra cadena lineal, entonces va a seguir la glucógeno fosforilasa trabajando, 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 hasta que se acerque a otra ramificación. Correcto. Ahora sí vamos al dibujito de lo que acaban de estar charlando ustedes. Ese es el almidón. Este es el anillito de glucosa. Todo esto lo vieron ustedes en orgánica. Este es el carbono 1, que es el carbono anómero. Profe, Sí. Profe, no se ve. está en su compartiendo. ¿No estoy compartiendo ahí? A ver, TP. ya vuelvo. Hace rato creía que había... Perdón, chicos. ¿Hola? Sí. Sí, decime. Buenísimo, ya voy al mediodía a buscarla. Buenísimo, ya la voy a buscar al mediodía. Muy bien, hasta las 12 estamos y después regresamos a 14:30. Perfecto, gracias. Ahí sí están viendo.
Sí, sí se ve. Sí. Bien, les decía, esta es la cadena de la amilosa, la cadenita. Acuérdense que las glucosas son estos anillitos que están con la fórmula de Howard. El carbono 1 era este, que es el carbono como importante. Ese es el carbono anomérico, el que tendría el grupo aldehído, y es el carbono que se llama reductor. Por eso del lado de los carbonos 1 dice extremo reductor. Y el carbono 4 es el extremo no reductor. La amilosa son uniones alfa 1,4, alfa porque vienen por acá abajo, alfa 1,4, entre el carbono 1 y el 4. Y la ramificación, acá estaría la cadenita esa que acabamos de ver ahí arriba, ahí estaría la cadenita, y este es el carbono 6, este es el carbono 1, entonces entre el 1 y el 6, la alfa 1,6 es la ramificación. Y se formarían estructuras como esta. Ahí está mal, no, la degradación entonces está después. Profe, abajo de la estructura del almidón, ahí estaba la degradación, ¿no? Sí, acá está, ahí la acabamos de encontrar. Aquí está lo que hablábamos recién. Tenemos toda la cadenita, todos los grises son los azúcares por el extremo no reductor. Ustedes me dijeron que la glucógeno fosforilasa corta por fosforólisis, entonces tiene que entrar un fósforo y corta ahí y libera una glucosa 1-fosfato. Entra otro fósforo, corta y libera otra, entonces lo que obtenemos como producto son glucosas 1-fosfato. ¿Hasta dónde puede cortar la glucógeno fosforilasa? Hasta que llega a 4 azúcares de la ramificación. Ahí se detiene, ya no puede volver a actuar. Ahora empieza la enzima desramificadora. La enzima desramificadora tiene dos funciones, una actividad transferasa y una actividad glicosilasa. O sea, es como que esa enzima puede hacer dos cosas. Lo primero que hace es su actividad transferasa. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a cortar estos 3 azúcares amarillos que están al lado de la ramificación y los va a meter acá, en la punta esta de acá. Entonces los mete abajo y hace una cadenita más larga abajo. Y después la actividad glicosilasa es la que corta los enlaces alfa 1,6. Entonces lo va a cortar a esta ramita acá y se va a obtener una glucosa libre, porque esta es una hidrolasa, esta corta con agua. Acá podrían poner si quieren que entre una molécula de agua. Entonces, esta glucosa sí es glucosa pelada. Estas son todas glucosas 1-fosfato. Ahora me quedó la cadena lineal. Entonces, obviamente, acá va a volver a entrar la glucógeno fosforilasa a cortar, y para seguir obteniendo glucosas 1-fosfato. Entonces, terminamos obteniendo 1.000.000 de glucosas 1-fosfato y unas poquititas glucosas libres que con la exoquinasa pasa a glucosa 6-fosfato y todas las glucosas 1-fosfato se van a transformar en glucosa 6-fosfato por una isomerasa, por la fosfoglucomutasa. Se isomeriza en glucosa 6-fosfato y de ahí ya obviamente la glucosa 6-fosfato ya era un metabolito de la glicólisis. Entonces de esto ya se va a hacer glicólisis. ¿Entienden cómo es el mecanismo? Sí, profe. Sí. Sí, Bien. Pregunta al final, ¿cómo se regula? Ustedes ya la vieron, ¿cuál de las dos enzimas estas será la reguladora? ¿Qué quería decir que era una enzima? La glucógeno ¿Qué quería decir que era fosforilasa. una enzima? Sí, correcto. ¿Qué quería decir que era una enzima reguladora? ¿Que uno podía qué? Enzima reguladora. ¿Qué significa? Ya vieron, regulaciones alostéricas, regulaciones covalentes, en el tema pasado. Yo les dije, todos los temas se van uniendo con el anterior. No dejen ningún tema en el aire porque todos tienen que ver con el tema anterior. ¿Qué eran las regulaciones alostéricas y las covalentes? ¿Qué pasaba con las enzimas? La misma palabra te lo está diciendo.
puede ser que muestra actividad mayor o menor, digamos. Sí. Reguladora, enzima reguladora quiere decir que es una enzima que está puesta en algún lugar medio clave. Suelen ser medio al principio de las vías. No siempre es así, pero suelen ser al principio. A las cuales yo las puedo o activar o frenar. O sea, yo quiero que ocurra la degradación de glucógeno, activo esa enzima. Yo no necesito degradar más glucógeno porque me acabo de comer un sándwich, entonces la tengo que frenar esa vía, entonces inhibo a la glucógeno fosforilasa. O sea, yo la activo para que degrade glucógeno o la freno para que no degrade. Eso es que son enzimas reguladoras que se pueden activar o desactivar. Y ustedes vieron que habían activaciones y desactivaciones, que eran las regulaciones alostéricas, donde está la enzima, viene un inhibidor, le cambia de conformación y la enzima ya no funciona. O está la enzima, viene un activador y me cambia de conformación y ahí empieza a funcionar. Los alostéricos se metían en algún lado distinto al sitio activo y le hacían cambiar de conformación a la enzima para que se frene o para que actúe más. Eso eran los alostéricos. Y después había otro tipo de regulación más complicadita, que era la regulación covalente. ¿Dónde? Y justamente la enzima que vimos la clase pasada era la glucógeno fosforilasa. Tienen ustedes la glucógeno fosforilasa, que cuando tiene unidos unos fósforos, no quiero la macana. La glucógeno fosforilasa, cuando tiene unido covalentemente unos fósforos, que se los pone una enzima, que es la fosforilasa quinasa, cuando tiene unido esos fósforos covalentemente, la glucógeno fosforilasa está activa y degrada. Cuando no necesito que degrade más, viene otra enzima, que era la fosforilasa fosfatasa, la glucógeno fosforilasa fosfatasa, le saca esos dos fosfatos que tenía pegado, cambia de conformación la enzima y se inactiva. Lo vieron a todo eso la clase pasada. Es regulación covalente, la glucógeno fosforilasa tiene regulación covalente. La regulación covalente funciona con dos enzimas, una fosforilasa quinasa y una fosforilasa fosfatasa. La quinasa le pega unos fósforos a la glucógeno fosforilasa y la activa. Y funciona y degrada. Cuando no quiero que trabaje más, la glucógeno fosforilasa fosfatasa le saca esos fósforos y deja de funcionar. O sea, está regulada por dos enzimas la regulación covalente. Covalente es porque los fósforos esos que entran o salen se unen covalentemente a la enzima. ¿Se acuerdan más o menos o no? Medio que poco y nada. Es tema del TP anterior. Con eso hemos terminado, fue el último tema del TP anterior. Sigamos adelante. La glicólisis pertenece a la fase 2 del metabolismo general. Mencione qué productos de la fase 2 llegan a la glicólisis. ¿Qué era la fase 1 y qué era la fase 2 del metabolismo? Fase 1, ¿a qué se refería? Fase preparatoria. ¿Cómo? La degradación de los polisacáridos en monosacáridos. La degradación de todas las biomoléculas grandotas, de los polisacáridos a monosacáridos, de las proteínas en aminoácidos, de los triglicéridos en ácidos grasos y glicerol, o sea, todas las biomoléculas grandes cuando se transforman en los monómeros. Esa es la fase 1. Y la fase 2... La glicólisis. Es el pasaje de la glicólisis hacia acético A, hacia piruvato acético A. Esa es la fase 2. Ya no me acuerdo qué te preguntaba la guía. ¿Quiénes llegan? La glicólisis pertenece a la fase 2 del metabolismo general. Mencione qué productos de la fase 1 llegan a la glicólisis. ¿Qué productos son los que podrían entrar en la glicólisis? La glucosa. La glucosa, que viene de la ingesta que puedo hacer, o puede venir de la degradación del glucógeno también, de los dos lados. ¿Quién más puede entrar?
gliceraldehído 3-fosfato? Sí, ese obviamente, como está en la mitad de la glicólisis, no va a entrar arriba, va a entrar al medio de la glicólisis para después seguir el camino hacia abajo. Y ese gliceraldehído 3-fosfato, ¿de dónde crees que puede venir? ¿Del piruvato? No, es de la degradación de otra biomolécula de las que nombré recién, de las grandotas. De la fructosa. No, el Fructosa. gliceraldehído viene de la degradación de las grasas, de los triglicéridos. El triglicérido se rompe en ácido graso y glicerol. El glicerol se transforma en gliceraldehído 3-fosfato y así entra a la glicólisis. O sea, ese gliceraldehído que entra a mitad de camino de la glicólisis viene del glicerol de los triglicéridos. Y después de la sacarosa, por ejemplo, entrarían glucosas y entrarían fructosas, que también entran en el segundo paso de la glicólisis, donde está la fructosa 6-fosfato. Entonces pueden entrar glucosas, gliceraldehído 3-fosfato y pueden entrar fructosas. A ver qué sigue. En la glicólisis de los vegetales, ¿cuál es la procedencia de la glucosa 6-fosfato? ¿Dónde se encuentran las enzimas glicolíticas? ¿De dónde sale? Que sí, se los dije ya, la glucosa 6-fosfato en los vegetales, principalmente. ¿En qué proceso se forma la glucosa? De la degradación del almidón. Sí, pero otra quizás más importante. Y degradación de la sacarosa. No. En la fotosíntesis. La fotosíntesis. Las plantas principalmente forman la glucosa de la fotosíntesis, en la fotosíntesis, ahí la forman. Y las enzimas glicolíticas, ¿dónde? De la glicólisis, ¿en qué lugares estaban en la planta? Citoplasma y cloroplastos. Perfecto, y plastidios también. Citoplasma, cloroplastos y plastidios. Sí, correcto, perfecto. Las 6 ya les comparto. Oh. Acá me dice, la siguiente secuencia de reacciones pertenece a la glicólisis, nombre y clasifique las enzimas que participan según la clase a la que pertenecen cada una. ¿Cuántos grupos de enzimas, cuántas familias de enzimas teníamos? ¿Cuántos grupos? 6. 6. Entonces, me van a ir diciendo acá, en el primer paso, qué enzima participa y a qué tipo de ese grupo pertenece. ¿Cómo se llama la primera enzima de la glicólisis? Hexoquinasa. Correcto. ¿Y a qué grupo pertenecerá? Transferasa. Transferasa, porque un fosfato de este ATP, que acá lo pierde, se mete acá. O sea, le transfiere del ATP a la glucosa un fosfato. Es una transferasa. Después pasamos de glucosa 6 a fructosa 6. ¿Cómo se llama la enzima? Fosfoglucoisomerasa. Ajá, ¿y qué será? Una isomerasa. Isomerasa, como el mismo nombre lo dice. Acá tenemos la fructosa con un solo fosfato y acá tenemos la fructosa con 2 fosfatos y un ATP que participa. ¿Cómo se llama la enzima? Fosfofructoquinasa. Correcto, ¿y será una qué? Una transferasa. Una transferasa de nuevo. Esta fructosa 6-fosfato que tenía 6 carbonos se rompe en estas 2 triosas, 2 moléculas con 3 átomos de carbono. ¿Cómo se llama la enzima? Aldolasa. Liasa. ¿Y será una qué? Liasa. Bien. Ahora,
esta dihidroxiacetona fosfato se transforma en el gliceraldehído 3-fosfato, o sea, esta se transforma en otra de estas. ¿Qué sería eso? ¿Cómo se llama la enzima y qué tipo es? ¿Sería una óxido reductasa, profe? ¿Vos ves nada o nada H acá? Estamos en esta, ¿no? En el de las triosas. Isomerasa. Es una Isomerasa. isomerasa. Este es un isómero de este. Entonces, este se transforma en este que es su isómero. Es una isomerasa y se llama triosa fosfato isomerasa. Ahora sí vamos a la de abajo, del gliceraldehído 3-fosfato al 1,3-fosfoglicerato. ¿Cómo se llama la enzima? Gliceraldehído deshidrogenasa. Gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. ¿Y qué tipo de enzima será? Óxido reductasa. Sí, cuando ustedes vean los NAD y los NADH, no duden en que es de una óxido-reducción, porque hay alguien, acá este está recibiendo electrones y termina reducido, o sea que este de acá se está oxidando. S1,3-bifosfoglicerato se transforma en 3-fosfoglicerato y se forma TEPE ahí. ¿Cómo se llama la enzima? Fosfoglicerato quinasa. Bien, ¿y qué tipo de enzima será? Este tiene 2 fósforos y este tiene un solo fósforo. ¿Ah? No te escuché. Transferasa. Es una transferasa. Este tiene 2 fósforos, le pasa un fósforo a la ADP para que se transforme en ATP. Y este queda con un fósforo menos. Sí. De 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato, ¿qué está pasando? Es un isómero. Son isómeros, es una isomerasa y se llama Fosfoglicerato mutasa. Bien. Ahora los quiero ver. 2-fosfoglicerato a fosfoenol piruvato. ¿Cómo se llama la enzima? Enolasa. Enolasa. ¿Y qué tipo de enzima es? Liasa. Correcto. Las liasas normalmente eran como para romper una molécula grande en más chicas. Pero si ustedes se fijan, entran a donde están las liasas y también les dice que hay formación de dobles enlaces. Y acá se está formando este doble enlace. Entonces es una liasa. Sí, correcto. Y la última, ¿cómo se llama? piruvato quinasa. Piruvato quinasa. ¿Y qué es? Una transferasa. De nuevo, esta es la que tiene el fosfato, se lo pasa a la ADP para formar ATP. Correcto. La fosforilación de la glucosa es una reacción endergónica o desfavorable energéticamente. ¿Cómo soluciona la célula para que sea favorable energéticamente? Acá le están diciendo que si yo tuviera la glucosa y le sumo un fosfato, para formar glucosa 6-fosfato, es muy endergónica esa reacción, muy endergónica. ¿Cómo hace la célula para poder hacer ese primer paso de la glicólisis? Ahí no es la fosforación a nivel de sustrato. ¿La copia, profesora? Fosforilación a nivel de sustrato, no. Acople, sí. Sí. ¿Qué quiere decir acople? ¿Me sabes explicar qué quiere decir que hubo un acople? Porque eso es re mil importante y siempre, siempre les van a preguntar. Pero siempre. Hemos dicho que la glucosa con el fosfato, si los quiere unir, es endergónico, es desfavorable. ¿Qué hace la célula? Enzimas. ¿Cómo? Utiliza las enzimas.
Pero eso, las enzimas me transformaban la reacción endergónica en exergónica. No. ¿Me modificaba el equilibrio de una reacción, una enzima? Les pregunto a todos. No. No. Una enzima No. no te transforma una reacción endergónica en una exergónica. ¿Qué es lo que hacía una enzima? Se acopla a la hidrólisis de la ATP. Sí, me estás contestando lo que yo quiero que me contesten después. ¿Qué hacían las enzimas en las reacciones? Aceleraban. Las enzimas aceleran la velocidad de la reacción. Aceleran la velocidad de la reacción. Una reacción tenía un estado de activación muy alto, o sea, mucha energía que tenían que meter para poder pasar eso y después dar el producto, y la enzima me bajaba ese estado de activación, entonces era mucho más fácil ir por abajo que ir por arriba. Entonces, acelera la velocidad, pero no me la pasa de delta de G positivo a negativo, no me la pasa de endergónica a exergónica, no me modifica nada del equilibrio, lo único que hace es ganar velocidad. Una de las chicas, que no sé quién es, me dijo algo de un acople. ¿Qué quiere decir ese acople? Sí, lo que hace la glucosa. Yo les dije, glucosa, miren acá. Están viendo la transparencia, ¿verdad? Sí. Miren, glucosa con fósforo, como yo les decía, la glucógeno con fósforo solito pelado, para dar glucosa 6-fosfato, tiene un delta de G positivo, 13,8, o sea, es endergónica, no es favorable la glucosa con el fosfato. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Acoplarse con una reacción que sí sea muy exergónica. La hidrólisis del ATP, la hidrólisis, romper el ATP, es muy favorable. Esta reacción es muy favorable, ustedes ya la han visto, porque disminuye la repulsión de carga, porque el producto, el fosfato se estabilizaba por resonancia, porque también el ADP, el fosfato se estabilizan por solvatación. O sea, tenían montones de razones por las cuales era tan favorable romper el ATP. Estos productos son mucho más estables que el ATP mismo, entonces la reacción tiende hacia la derecha y es de menos 30. Entonces, si yo en vez de poner glucosa más fósforo, pongo glucosa más ATP, yo hago glucosa más ATP, este ATP le da el fósforo a la glucosa para que se transforme en glucosa 6-fosfato y el ATP se transforma en ADP. Entonces, ahí tengo la semireacción de la glucosa por fosforilarse, que es endergónica, y tengo la semireacción del ATP por romperse, que es exergónica. Si yo hago la sumatoria de estas dos, me da menos 16, o sea, esto es menos 30 más 13, me da menos 16. Entonces, la reacción así acoplada termina siendo exergónica. ¿Lo entienden? Una reacción que es desfavorable se agarra de otra que es muy favorable para que el conjunto termine siendo favorable. ¿Lo ven? Sí, profe. ¿Lo entienden todos? Porque eso sí se pregunta muchísimo. Esto ya pasé. Esto es el de la mutante, viene ahora, creo. Me están diciendo, acá tenía. Suponga que se descubre una levadura mutante cuya ruta glucolítica es más corta debido a la presencia de una nueva enzima que cataliza la siguiente reacción. Me están pasando de gliceraldehído, de este de acá, de gliceraldehído, obteniendo NAD que pasa directamente a 3-fosfoglicerato. O sea, estos dos pasos, esta levadura lo hace en un solo paso para allá obteniéndose NAD. ¿Me convendrá o no usar esa levadura? En vez de hacer este camino, la levadura me hace este camino directamente obteniéndome NAD. ¿Me convendrá o no? Sí. Sí, ¿por qué? Mira el paso que me estoy salteando.
Y no, profe, porque perdería el ATP. Me estoy salteando este paso. Claro, porque no hay ATP. En vez de hacer esto que gano NADH y este que gano ATP, si la levadura esta me hace este paso dándome NADH, me estoy salteando este paso que me da ATP. Entonces no me va a convenir usar esa levadura. No me va a convenir porque me salté un paso donde yo tenía ganancia de energía. La síntesis de ATP es una reacción energéticamente... sintetizar ATP ahora. Sintetizar ATP. La síntesis de ATP es una reacción energéticamente desfavorable. En la glicólisis, ¿quién entrega la energía necesaria para esta fosforilación? ¿Cómo se denomina este proceso? Ecuaciones. Quiero sintetizar ATP. Lo estoy sintetizando acá y lo estoy sintetizando acá. Para sintetizar ATP necesito mucha energía. ¿De dónde saldrá la energía para poder en estos dos pasos sintetizar este ATP? Del sustrato. Del sustrato. Este sustrato está muy, muy cargado de energía. Cuando se hidroliza, cuando se rompe, libera muchísima energía. Entonces, la va a utilizar el ADP a esa energía que sobra. Acá, la energía que sobraba de romper el ATP, la usaba la glucosa para pasar a glucosa 1-fosfato. Acá es exactamente al revés. La energía que libera este sustrato es el que utilizo para sintetizar el ATP. Ay, se me fue la miércoles. Ay, no me sube. Uf, me fui re abajo. Miren, sintetizar ATP, ADP más fosfato que da ATP, más 30, más 30. ¿De dónde saco la energía? De la ruptura del fosfoenolpiruvato. La ruptura del fosfoenolpiruvato me libera menos 61 de energía. Entonces, este se rompe y libera la energía suficiente para que el ADP pase a ATP. Se llama fosforilación a nivel de sustrato. Siempre que vean la palabra fosforilación es producir ATP. Fosforilación es producir ATP. Yo les dije en la cadena respiratoria había fosforilación oxidativa. Con las oxidaciones que ocurren en la cadena respiratoria se forman los ATPs. Eso es fosforilación oxidativa. Acá se llama fosforilación a nivel de sustrato porque quien da la energía para que se forme ese ATP es el sustrato. Ocurre acá y ocurre en el paso 7. Acá. Fosforilación a nivel de sustrato, se rompe el 1,3-bifosfoglicerato, libera la ruptura del 1,3-fosfoglicerato, libera menos 49. Formar el ATP es 30. Queda con menos 18 negativo. O sea, son dos fosforilaciones a nivel de sustrato que tienen, que son donde se forman los dos ATP. Acá te muestran... Cuando piden la ecuación hay que poner las dos. Depende cómo te pidan. Chicos, lo que es glicólisis lo tienen que saber con fórmulas, ¿no? Fórmulas, enzimas, las fórmulas y las enzimas. No tienen que saber los numeritos de los acoples, de las energías y demás. Bueno, el de la ATP se sabe que siempre es más 30, menos 30, pero de los otros no hace falta que sepan los números, sí que sepan que tiene más energía que la de la ATP y por eso lo puede formar, eso sí. Pero las fórmulas sí. Cuando ustedes estaban en la presencialidad, ustedes escribían estas ecuaciones, las tenían que escribir ustedes. Ahora ustedes no nos van a escribir porque están virtual, pero les puede dar la profesora esta reacción
sin los cartelitos, sin el 3-fosfo. Entonces ustedes van a tener que identificar quién es y de dónde a dónde está pasando. Si ustedes se ponen con lápiz y papel a seguirla uno por uno a los 10 pasos de la glicólisis, se van a dar cuenta que todo tiene una lógica y es fácil de entenderla, pero se la tienen que saber con fórmulas, chicos, ¿no? Había visto el cuadrito de las energías que ahora no lo estoy viendo. Es ese. Acá tienen hacia la izquierda las energías estándar de hidrólisis, que es cuánta energía liberan cuando se rompen esas moléculas. A la cabeza está el fosfonol piruvato, que es el de la reacción 10, que cuando se rompe, tiene energía para poder formar ATP. La de la reacción 7 es el 1,3-fosfoglicerato. Él cuando se rompe tiene energía para poder formar que está abajo. En los dos primeros acoples era el ATP el que se rompía para poder fosforilar la glucosa o la fructosa. O sea, el que está más arriba es el que tiene más energía que le alcanza para ir formando los que están más abajo. ¿Qué sigue? Un verdadero o falso. Dice, del cofactor magnesio, dice, ¿qué es lo que hace el magnesio? Hay varias reacciones, todas las primeras, donde están las hexoquinasas, todas esas, participa el magnesio. ¿Qué es lo que hace el magnesio? ¿Alguno sabe? Disminuye la repulsión de carga, profe. Exactamente. El ATP tiene 4 cargas negativas en los fosfatos. Entonces, cuando tiene que entrar el ATP al sitio activo de las enzimas, el magnesio, que tiene 2 cargas positivas, es como que se une con 2 de las negativas, entonces el ATP, en vez de quedar con las 4 cargas negativas, queda con 2 negativas. Entonces, es como que entra más fácil a su sitio activo el sustrato cuando está el magnesio. Entonces, dice, el magnesio puede aumentar la velocidad de la reacción. No. Y yo diría que indirectamente sí, porque si me está facilitando que entre el sustrato al sitio activo de la enzima, sí me está ayudando a que esa reacción no ocurra más rápido. O sea, no es el magnesio en sí el que te va a hacer el trabajo de la enzima de que te acelera una velocidad, pero indirectamente, para mí ahí sí es verdadero porque te está ayudando a que el sustrato entre en el sitio activo de la enzima. ¿Mantiene el pH del medio? Falso. Falso. ¿Cambia la conformación de la enzima? Falso. Falso. ¿Disminuye la repulsión de cargas del sustrato? Verdadero. 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 Bien. ¿Cuál es el paso de la glicólisis en que una molécula de aldehído se convierte en una de ácido orgánico? Nombre los metabolitos involucrados, cuántos electrones se transfieren, qué molécula recibe esos electrones, cuál es la enzima que cataliza el paso y mencione si se trata de un paso reversible o irreversible. Un aldehído que se convierte en ácido. ¿Qué enzima es la que cataliza ese paso? ¿Puede ser una óxido reductasa, profesora? Es una óxido reductasa. Ahí me estás contestando una de qué tipo de enzima es. ¿Cómo se llama esa enzima? Gliceraldehído 3-fosfato de deshidrogenasa. Correcto. Nombre de los metabolitos involucrados. ¿Quién pasa? ¿De dónde a dónde estás pasando? De gliceraldehído 3-fosfato a 1,3 bifosfoglicerato. Perfecto. Uno es un aldehído y el otro es un ácido. ¿Quién se oxida? Y se oxida ¿Quién aumenta? de aldehído ácido. De aldehído a ácido. De aldehído a ácido. La anterior. De aldehído a ácido. El aldehído tiene un +1, el ácido tiene un +3, el número de oxidación está aumentando. ¿Gana o pierde electrones?
De más 1 a más 3. Pierde. 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 Pierde ¿Cuántos electrones? 2. 2. ¿Y quién los gana? Nada H. Los Digo, gana el nada. El NAD. El NAD los gana, Sí. que se transforma, cuando toma los electrones, se transforma en NADH. ¿Algo más preguntaba? A ver. El nombre de los metabolitos. ¿Cuántos electrones? ¿Qué moléculas recibe los electrones? El NAD. ¿Cuál es la enzima que cataliza este paso? Mencione si se trata de un paso reversible o irreversible. Bueno, ahí está la vista. Reversible. Reversible. ¿Cuántos y cuáles son los pasos de acople energético? Acople, donde hay acople. Son 4. Sí, ¿cuáles son? En el 1, en el 3, en el 7 y en el 10. Correcto. Y de esos 4 acoples, ¿cuántos son fosforilación a nivel de sustrato? Creo que uno puede ser el paso 7, digamos. 2, profe. 1 y 2, dicen. ¿Cuántos son? Dos. Son 2, son 2. Los acoples son los 4 pasos en los que está involucrado el ATP. Los 4 pasos donde hay ATP son los de acople. Los 2 pasos donde se forma el ATP son fosforilación. Justamente fosforilación es formar ATP a nivel de sustrato. Entonces, 4 acoples, los 2 últimos son fosforilación a nivel de sustrato. En el siguiente esquema, indique qué enzima participa. Es con dibujito. Pasamos a fermentación ahora. Ya busco el dibujo. Fermentación, entonces, ¿en qué condiciones ocurría? Anaeróbica. En condiciones anaeróbicas. Bueno, acá ya les están poniendo los nombrecitos. ¿Esta fermentación es alcohólica o láctica? Láctica. Esta. Alcohólica. Es alcohólica, forma etanol. Etanol. ¿Ocurre fermentación alcohólica en los animales? No. 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 En las plantas sí, es medio raro, pero puede ocurrir en por ahí un cultivo que está inundado, que no le llega, le falta el oxígeno a la planta porque está bajo agua. Ahí puede empezar a hacer un poco de fermentación alcohólica y hay veces que se empieza a sentir después cuando baja el agua como olor a alcohol en ese cultivo anegado. Ahí puede llegar a ocurrir en la planta la fermentación alcohólica. Ustedes tenían la glicólisis acá arriba, la de glucosa que pasamos a piruvato, es la glicólisis, donde yo obtengo 2 ATP y obtengo los 2 NADHs. Acá, bueno, es el piruvato que pasa a acetaldehído. El piruvato, cuando hemos visto la clase pasada, tenía más 5 de estado de oxidación, y acá pasabas al acetaldehído que tenía más 1, pero este dióxido de carbono tenía más 4. Entonces, pasaba de más 5 a más 5. Entre dióxido de carbono y acetaldehído se hacía más 5. Entonces, acá no había una oxidorreducción en este paso, en el primer paso de la fermentación alcohólica. Esta enzima, ¿cómo se llama? De piruvato a acetaldehído. Descarboxilasa. Piruvato descarboxilasa, porque está perdiendo un dióxido de carbono, por eso es descarboxilasa. Y acá, el acetaldehído, cuando pasa etanol, este sí pasa de más 1 a menos 1. Si pasa de más 1 a menos 1, ¿se oxida o se reduce? Se reduce. De más 1 a menos 1, el acetaldehído se reduce a etanol. Entonces la coenzima se oxida, pasa de NADH a NAD. ¿Lo están viendo?
¿Cuál es el objetivo de la fermentación? Que creo que sí me lo pregunta. En el siguiente esquema, indique las enzimas que participan en cada caso, en qué condiciones metabólicas y fisiológicas se generan estos productos en animales y en vegetales. ¿En qué condiciones metabólicas? Es la anaerobiosis. Las enzimas, me falta esta enzima, ¿cómo se llama la del acetaldehído a etanol? ¿Cómo se llama la segunda enzima? Alcohol deshidrogenasa. Deshidrogenasa, correcto. ¿Cuántos electrones se liberan? Este se reduce, o sea, este está ganando electrones. ¿Cuántos electrones gana de más 1 a menos 1? 2. 2, que son los 2 electrones que pierde este cuando... Este pierde los electrones cuando se oxida y esos electrones los toma el acetaldehído, que se reduce. ¿Qué objetivo tiene la fermentación? Que tiene que ver con esto. Reoxidar el NADH. Reoxidar este NADH para que la glicólisis pueda seguir ocurriendo. Ya les voy a contar más detalles en este caso de abajo, para que lo entiendan mejor. Esta otra fermentación, ¿cuál es? Láctica. La láctica. ¿Cómo se llama esta enzima? ¿Cómo se llama la enzima? Lactato deshidrogenasa. Correcto. Tenemos el piruvato que tiene más 2 y pasa al lactato que tiene 0. De más 2 a 0. ¿Se oxida o se reduce? Se reduce. Se reduce. Se reduce. Está ganando 2 electrones. De más 2 a 0 está ganando 2 electrones, que son los 2 electrones que pierde el NADH cuando se oxida a NAD. A ver, ¿qué finalidad tiene en la vida nuestra la fermentación? Yo, por ejemplo, a mí me gusta, yo corro carreras, yo entreno y corro carreras. Yo desayuno, está todo bien, salgo a correr, voy gastando mi glucosa, cuando se me acaba voy gastando mi glucógeno, sigo corriendo, pero cuando hago un ejercicio muy, muy violento, o sea, una carrera que es de alta velocidad, ya el oxígeno ya no, me empieza a faltar a nivel muscular, pues yo voy respirando, me voy agitando y me empieza a faltar oxígeno y no llega ya oxígeno a mi músculo. Entonces mi músculo está haciendo esta glicólisis con la glucosa que está degradando de mi glucógeno, pero si no llega, yo mientras tenga oxígeno, esta glucólisis pasa a piruvato, esta piruvato pasa al ciclo de Krebs a la cadena respiratoria y yo voy obteniendo los 30 ATP que yo les decía, 30, 32 ATP. Entonces estoy joya porque voy obteniendo, degradando mi glucosa, voy obteniendo mucha energía para poder seguir corriendo. Cuando llega un momento en que ya el oxígeno no está llegando a mi músculo, me está faltando oxígeno, ya no puede este piruvato pasar al ciclo de Krebs y obtener todo ese montón de energía para ahí. Entonces, cuando me está faltando oxígeno, empiezo a hacer fermentación láctica. Si yo no hiciera fermentación láctica, esta glicólisis va consumiendo NAD, me va obteniendo los 2 ATP que me alcanzan para seguir corriendo estos 2 ATP, pero si se me acaba el NAD, ya no puedo seguir haciendo glicólisis, porque no tengo más NAD para seguir haciendo glicólisis, no tengo más energía, no puedo correr más. Pero si yo puedo hacer fermentación, que voy transformando los piruvatos en lactato, voy a ir obteniendo más NAD, ¿para qué? Para que la glicólisis sí siga ocurriendo. Entonces yo voy a seguir corriendo con el resto que me quede, gracias a los 2 ATPs de esta glicólisis. Pero esta glicólisis puede seguir ocurriendo porque estoy fermentando y estoy largando más NAD al medio. Si a mí se me acaba este NAD, no puedo ya hacer la glicólisis y ya no tengo energía para nada. Ahí quedo sin energía.
¿entienden? Entonces la fermentación me da la posibilidad de seguir haciendo el ejercicio obteniendo menos energía, pero sí puedo seguir corriendo y sigo obteniendo energía. Si yo no hiciera esta fermentación, me quedo sin nada y ya no puedo hacer más, ya no puedo obtener más energía. ¿Qué me pasa el otro día de esa carrera? Estoy que no me puedo sentar del dolor de piernas que tengo. Ese dolor de piernas muscular es el ácido láctico. Siempre dicen, ay, tenés todo el ácido láctico. Sí, es el ácido láctico que se formó en la fermentación del día anterior y me queda en los músculos y te hace doler las piernas y todo. Que con el tiempo, con el reposo, ya van a ver el mecanismo, ese lactato después de nuevo se empieza a transformar, el ciclo de Cori se empieza a formar en glucosa de nuevo. O sea, lo voy removiendo después ese lactato para que ya no me duelan tanto las piernas. Queda claro entonces el objetivo de la fermentación es poder reoxidar el NAD para que la glicólisis pueda seguir ocurriendo. ¿Está? A ver, esta no me acuerdo. Menciona el destino del piruvato. No, esto ya van a ver después rumen, bien visto. Es toda una bolilla de rumen, van a ver. Según las siguientes enzimas de la glicólisis, indique cuál de ellas es reguladora. Menciona un modulador positivo y negativo para cada una de ellas. Volvemos a las de recién. Enzima reguladora, ¿qué quería decir? ¿Qué quería decir enzima reguladora? Que se activaba y se Que se desactivaba. puede activar o desactivar. Bien. Según Esas enzimas reguladoras, ¿están en cualquier tipo de reacción o en un tipo especial de reacciones? En la producción de Creo ATP. que en las irreversibles. Esa es la respuesta. Las enzimas reguladoras siempre están en pasos irreversibles. Siempre están en pasos irreversibles. Es como que si ella funciona, ocurre. Si no, no ocurre la reacción. Entonces, de estas hay que ver cuáles son las que son reguladoras, cuáles son las que están en pasos irreversibles. La aldolasa, ¿será enzima reguladora? ¿Está en paso reversible o irreversible? No, No. La enolasa, reversible. reversible. La gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, Reversible. Tampoco. la exoquinasa, Es así. bien. ¿Quién la activa y Irreversible. quién la frena? Sí, ¿quién la activa y quién la frena? La activa el fósforo inorgánico El fósforo inorgánico o el fosfato. y la ¿Y activa quién la la frena? glucosa 6-fosfato. Ahí es retroalimentación negativa. La exoquinasa transforma glucosa en glucosa 6-fosfato. Si ya se empieza a acumular mucha glucosa 6-fosfato, pues ya estoy formando mucha glucosa 6-fosfato, ella misma le empieza a frenar a la exoquinasa para que ya no lo siga formando. La piruvatoquinasa es reguladora. Sí, Sí. Díganme un Sí, par reguladora. de activadores y un par de desactivadores. activadores ADP y NAD Sí. y negativos ATP y NADH. Bien. No, solo ATP. No, el NADH también. El NADH también. Eso El NADH reducido, ¿verdad? reducido. Eso tiene lógica. Si ustedes lo piensan, la glicólisis, ¿qué me forma? La glicólisis yo la hago para formar ATP y NADH. Entonces, si la célula tiene muchísimo ATP y NADH, ¿tiene sentido que yo haga glicólisis? La glicólisis, les repito, la glicólisis forma ATP y NADH. Si la célula ya tiene muchísimo ATP y NADH, ¿tiene sentido que yo ponga en marcha la glicólisis? No. No, porque esos son los productos de mi reacción. Entonces, el NADH y el ATP siempre me van a frenar las vías que lo formen. Al contrario,
Si yo en la célula tengo mucho AMEP, mucho ADP, mucho NAD, es porque me está faltando lo otro. Entonces, esos son los activadores de la glicólisis. ¿Lo ven? Es según quién, ustedes miren qué es lo que forma esa reacción. Entonces, si el producto de esa reacción está en mucha, mucha cantidad, esos son los que la frenan a la reacción. Si lo que está del lado de atrás es lo que está en mucha cantidad, es porque hace falta que ocurra esa reacción. En esa piruvato quinasa, por ejemplo, ustedes han visto que el piruvato después se transforma en acetil-CoA. Entonces, el acetil-CoA también es un inhibidor de esa vía, que es el metabolito que viene en el paso siguiente. Y la fosfofructoquinasa, no, ¿cuál me falta? Sí, la fosfofructoquinasa es reguladora. ¿Cómo? Sí. Sí, es reguladora. ¿Alguien que la frene? Sí. ¿Alguien que la frene? El ATP, como dijimos recién, el citrato, que es el primero que arranca en el ciclo de Krebs, que es un metabolito que va a venir después, también la frena, y en las plantas el fosfoenolpiruvato, que también es del final de la vía de la glicólisis, ese es el que la frena. Y que active de nuevo el AMEP, el ADP y el fosfato. Y esta es la última. Esta no la tengo yo acá. Según los siguientes metabolitos de la glicólisis, mencione cuáles son precursores biosintéticos en la célula animal, indique en qué vía metabólica participan. Está preguntando para qué otra cosa pueden servir esto. Ustedes todavía no lo han visto, pero el martes van a ver que esta glucosa 6-fosfato pasa a la ruta de las pentosas para formar las ribosas. O sea, porque la glicólisis, ¿cuál era el objetivo? ¿Cuáles eran los dos objetivos de la glicólisis? Formar precursores y energía. Ahí está, energía. Hace rato ya hemos estado hablando de energía, de la ATP y la ADH. La otra función era formar precursores, o sea, que me sirvan estos ladrillitos que forman parte de la glicólisis, que me sirvan para construir otra cosa, digamos. Básicamente es que estos ladrillitos me sirven para construir otra cosa. La glucosa 6-fosfato yo la puedo sacar a la ruta de las pentosas para formar las ribosas. La fructosa 1,6-fosfato, esto casi no van a ver, forma aminoazúcares y glicolípidos. El fosfoenolpiruvato me va a servir para la síntesis de aminoácidos, el piruvato me va a servir para sintetizar aminoácidos, y el gliceraldehído 3-fosfato, que hace rato lo vimos, que podía venir de los triglicéridos para entrar a la glicólisis y hacer para abajo, bueno, yo lo puedo sacar el gliceraldehído 3-fosfato para formar glicerol, para formar un triglicérido. Todo esto ya lo van a ir viendo más adelante. Ahora no me importa tanto que lo fijen a esto, porque ustedes todavía no saben, no están con eso. Bueno, chicos, ahí estamos. ¿Tienen alguna duda de lo que sea? Sí, yo tengo una consulta, pero me quedó del trabajo práctico anterior, no la quería interrumpir antes. Cuando nosotros teníamos las enzimas que no eran competitivas, sí, la competitiva se podía volver a traer su efecto aumentando el sustrato. Sí. ¿En la no competitiva también? No, ¿por qué? Vos, la competitiva, puede entrar en el sitio activo el sustrato o el inhibidor. Entonces están los sustratos y los inhibidores. Si entra el inhibidor ya no forma producto, si entra el sustrato sí forma producto. Pero si yo empiezo a entrar más sustrato, en todo lo que tengo va a haber más sustrato que inhibidor. Entonces tengo mucho más chance de que entre el sustrato, y por eso que se va revirtiendo el tema y termina siendo casi como que no hay inhibidor, si va a agregar mucho sustrato. ¿Qué pasaba con la otra? Vos tenés sustrato, pero el inhibidor entraba por otro lado. Cuando el inhibidor se pega, por más que acá entre el sustrato, no forma producto. Cuando tengo el complejo inhibidor enzima sustrato, no forma producto. Entonces, por más que yo agregue un montón de sustrato, si tengo el inhibidor pegado en otro lado, no se me va a modificar por la cantidad de sustrato que yo agregue. ¿Entienden? No sé quién pregunta. Álvaro.
¿Algo más de hoy o de lo que sea? ¿No? Bueno, chicos, los dejo. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, profe. Buen fin de. Gracias, luego. igualmente. Gracias, profe. ¿No?